Muy buenos días, mis apreciados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de razonamiento verbal. Vamos a trabajar o a continuar, chicos, con la unidad número 4 para un tema nuevo denominado inclusión de información, que ya es un tema conocido por ustedes. Bueno, solamente resta, como les digo siempre, entender la explicación, practicar y hacer una buena lectura del texto. Recuerden que en la inclusión de información se les plantea un texto que del cual ustedes deben deducir cuál es la alternativa o el enunciado correcto que completa ese texto. El texto se les presenta con un enunciado o sin un enunciado, como en este caso es el número 4, perdón, y luego ustedes deben elegir de las alternativas cuál es la correcta, cuál complementa este texto, ¿ok? Para ello deben saber deducir el tema del texto, ¿ok? El contexto, sobre qué materia está hablando. Siempre estos enunciados se enfocan en alguna rama del saber o del arte. La redacción también es muy importante. A veces entre las alternativas incorrectas hay unas que simplemente repiten lo que ya se dijo en el texto original. La intención del autor también es importante para saber qué quiere comunicar, ¿no? Normalmente qué quiere comunicar. Estos tienen una intención informativa en su mayoría, otros de entretenimiento. Este no es entretenimiento porque este está hablando de la historia del teatro, ¿no? Que estamos hablando trata del origen del teatro. Dice así: los orígenes del teatro se remontan a rituales mágicos. Con el paso del tiempo se introdujeron la música y la danza. El carácter sagrado es un factor común a la aparición del teatro. Aquí está la noción vacía, el espacio para el enunciado que tenemos que completar o incluir. Es así como los griegos convirtieron la representación teatral en un gran espectáculo. También es importante tomar en cuenta la secuencia, ¿ok? Si es el enunciado número 4, puede que haya varios enunciados que hablen del mismo tema, o que vean bien ser incluido aquí, pero al estar en la posición que está, que el enunciado que puede completar esa secuencia mejor de lo que están allí, ese es el que vamos a elegir. Puede que haya dos correctos, pero quizás uno de ellos sirva para el cierre o para iniciar el texto, y el otro es el que va a estar mejor, porque es el que sirve para continuar, es justamente entre el 3 y el 4. Hay que tomar en cuenta justamente a veces la idea que está aquí o la idea que viene después. O muchas veces está relacionado con la idea que viene después o con la idea que está antes, el que va aquí, ¿ok? Todo eso tienen que tomarlo en cuenta. Veamos entonces los planteamientos, las alternativas. Esto comprendía desde las edificaciones hasta el vestuario. A ver, aquí falta una S. Esto comprendía desde las edificaciones hasta el vestuario y demás elementos escénicos. Se puede decir entonces que el origen del teatro es ritual y religioso, pero en la antigua Grecia, donde los diálogos relacionados con el culto divino se convirtieron en textos dramáticos. El término teatro procede del griego teatrón, que significa lugar para contemplar. ¿Cuál será entonces la respuesta correcta? Vamos a comenzar con el último. El término teatro procede del griego teatrón, ¿no? Que significa lugar para contemplar. En este caso, estamos hablando de los orígenes del teatro, ¿cierto? Pero aquí, esto estaría bien para comenzar, ¿no? Y ni siquiera, porque bueno, está hablando de la etimología de la palabra teatro, pero de la etimología, que normalmente cuando hablamos de los orígenes del teatro, esta la elegimos de primera, ya aquí tiene su oración que está estipulada para la primera. No aquí, ¿no? De hablar del carácter sagrado, así hablar de lo griego, meter hasta aquí tampoco tiene sentido, chicos. Estaba eliminada. Vamos con la A. Esto comprendía desde las edificaciones hasta el vestuario y los demás elementos escénicos. Está hablando del teatro, sí. Está hablando de las edificaciones y del vestuario. Pero ¿qué tiene que ver con esto con el origen del teatro, chicos? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué relación directa tiene que ver con el origen del teatro, con la evolución del teatro? Ninguna. Está hablando de los elementos del teatro. Pero, aunque esté hablando del teatro, está hablando de los elementos del teatro y no del origen. Tampoco va, chicos. Entonces quedamos entre estas dos. Se puede decir entonces que el origen del teatro es ritual y religioso. Bien. Este está hablando del origen del teatro.
Pero lo que está diciendo ya se ha dicho aquí, muchachos. Ok, miren, se remonta a rituales mágicos, ok. El carácter sagrado es un factor común, es decir, ya sea esto que está aquí, ya ha sido dicho por estos enunciados, por lo tanto, está redundando y no debe incluirse. Quedaría entonces el enunciado correcto, que es la C. ¿Okay? El carácter sagrado es un factor común en la aparición del teatro, pero es en la antigua Grecia donde los diálogos relacionados con el culto divino se convirtieron en los textos dramáticos. Es decir, fue en Grecia, ¿ok?, donde el teatro, en el origen sagrado del teatro, se convirtió realmente en literatura. Fue aquí donde le dieron forma literaria. Es así como los griegos convirtieron una representación teatral en un gran espectáculo. O sea, ellos, de todas las culturas que siempre tuvieron el teatro como una especie de culto divino, ellos convirtieron al teatro en un verdadero espectáculo. ¿Por qué? Porque incluyeron textos dramáticos, ¿no? Esto es lo que logró que se convirtiera en un espectáculo, en una gran obra de arte, ¿no? Los griegos lo hicieron, ¿eh? Y además habla de los griegos, ¿no?, que continúa con la idea que dice aquí, griegos. Por lo tanto, esa es la opción correcta, chicos. Ok, finalizamos entonces con este otro ejercicio de inclusión de información. Ahora el enunciado que se debe completar es el tercero. ¿Ok? Vamos a leer entonces el enunciado para deducir el tema. Muchos descubrimientos humanos son efímeros. Recuerden que efímero significa de poca o de breve duración. Por ejemplo, las ruedas del carro fueron muy importantes para los egipcios. Espacio en blanco. Por el contrario, los descubrimientos en matemáticas son permanentes. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se está hablando de un tema? ¿No? Un tema que se apunta hacia una dualidad de los tipos de descubrimientos, que hay descubrimientos que son efímeros y descubrimientos que son permanentes, ¿no? Mientras que los descubrimientos humanos, algunos son efímeros, cada descubrimiento que se haga en matemáticas siempre va a durar, ¿no? Entonces, estamos hablando de la duración de los descubrimientos, ese es el tema, podemos decirlo así, ¿no?, para sintetizar, o los tipos de descubrimientos con respecto a su duración. Ahora vamos a ver cuál de estos completa la secuencia o puede incluirse en la secuencia número 3. Vamos a ver la primera opción. La matemática y la lógica son ciencias formales. Si utilizamos quizá el mismo método, vean que cada ejercicio puede ser distinto, que utilizamos en el anterior, vean, está hablando de matemática, ¿no? Y aquí habla de matemáticas, así como en la otra que hablaba de los griegos y la correcta hablaba de los griegos, esta es la correcta. Pero recuerden que si tiene que completar la idea, está hablando o aporta a lo que son los tipos de descubrimientos o los descubrimientos de matemáticas. No, chicos, aquí está hablando cómo se clasifican, que las matemáticas y la lógica se clasifican en ciencias formales, pero no tiene que ver con el uso de la matemática o el tema de la matemática aquí, porque aquí está hablando de descubrimiento de matemáticas. Aquí está hablando de tipos, en este caso clasificaciones de la matemática. Esta no va, chicos. Vamos a buscar otra, vamos a seguir con la B, ¿no? Egipto es considerada una de las civilizaciones más antiguas, ¿no? Bien, puede ser esta porque esta aquí habla de los egipcios, la que viene también puede seguir hablando de los egipcios. Pero resulta que lo que está diciendo es, o lo que aporta no está en el tema, que es en los descubrimientos, ¿ok? O los tipos de descubrimientos, la duración de los descubrimientos. Aquí se va para otro tema, está hablando de Egipto como, o en este caso, la historia de Egipto, el origen de Egipto, y no de los descubrimientos. Se distancia del tema, tampoco es la correcta. Quedan estas dos, y digo, puede que sea esta porque está hablando de la rueda, ¿ok? Y aquí habla de la rueda. La rueda permitió el crecimiento del comercio y la economía, ¿ok? ¿Será esa? ¿O será esta? Sin embargo, hoy no es exactamente una tecnología de vanguardia. ¿Cuál puede ser? Si partimos de la tesis, muchos descubrimientos humanos son efímeros. Aquí hay una tesis inicial y una tesis final. Mientras que los descubrimientos de matemáticas son permanentes. Eso es lo que dice, por ejemplo, para ejemplificar esto que está diciendo, que cuáles no son efímeros. Así dice, perdón, cuáles son efímeros. Si dice que muchos son efímeros, aquí dice, por ejemplo, entonces este va a ejemplificar esta tesis. ¿Cuáles son efímeros, no? Las ruedas del carro fueron muy importantes, para los egipcios. Sin embargo, hoy no es exactamente una tecnología de vanguardia. Esta es la correcta, ¿no? O sea, sin embargo, hoy en día la rueda no es gran cosa, ya eso ha pasado de moda, ¿no?
ya no es fundamental para, pues ya es una parte más de la civilización, pero no es fundamental para el progreso de la civilización. ¿Ok? No es de vanguardia, no es lo último. Ya eso pasó, hace rato pasó de moda o ya no es tan importante. La rueda, por el contrario, está hablando de la rueda, ¿ok? O de los beneficios de la rueda. No está hablando de la historia o los tipos de descubrimiento. A pesar de que toma el tema de la rueda, no está en el mismo tema del texto. ¿Está claro? ¿Ok? Esta es la opción correcta, la número C. Entonces, con estos ejercicios creo que ya tienen suficiente para resolver los ejercicios. Este es un tema corto, lo verán en el libro, en la página 57 y 58. ¿Okay? Solamente resta ejercitar. Ya este tema se va a desarrollar a mayor profundidad con lo que son las oraciones textos incompletos o las oraciones eliminadas también, porque tiene que ver también con la inclusión o con la no inclusión de información. Muchísimas gracias.